Esto es Conspiravox, tu caja libre de información para la concientización de ocasión. Desde ninguna estación llegamos hasta ti para que seas parte junto con nosotros de esta mesa de diálogo, donde estas dos mentes inquietas, a través de información profunda, se busca poner el dedo en la llaga de las situaciones más turbias alrededor del mundo, y a veces incluso hasta desconocidas. Mi nombre es Carlos de la Rosa y me acompaña mi amigo y compañero y socio en este programa, Alejandro Herrera, el cual, como ya le hemos dicho en algunos programas anteriores, se ha dedicado parte de su vida a estudiar diversas cuestiones de política global, centralizándose a veces más en las mañas de los jesuitas, el gobierno americano, la supremacía blanca y el juego sucio de los oligarcas. Ha radicado un par de tiempo en el extranjero y viajado a diferentes partes del país, y se encuentra trabajando en su primer libro, el cual, a través de Conspiravox, va a ir sacando un poco de esa información, el cual nos va a hacer llegar a nosotros. Alex, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Carlos. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes y pues creo que vamos a darle de lleno a este programa. Sí, tenemos datos duros, porque tenemos información bastante interesante y que pues va a dejar pensar a propios y extraños, porque realmente hay opiniones divididas. Al final pues no es por quererme ver caer en lo trivial de que usted va a tener su propia opinión, pero nosotros vamos a poner las cartas sobre la mesa. Entonces, Carlos, me gustaría que nos dijeras de qué se va a tratar. ¿Cómo titularías a este programa? Este programa pues lo hemos planeado como hablar sobre Black Lives Matter, que es un movimiento social. Sin embargo, tiene mucho trasfondo. Realmente el nombre no sé cuál vamos a terminar decidiendo para ponerlo dentro de este capítulo número 3. Sin embargo, yo en este momento podré decir si Black Lives Matter es un engaño o realmente es un movimiento social como muchos están pensando. Pues como dicen comúnmente es la punta del iceberg. Sí. Porque detrás de Black Lives Matter y de estos conflictos raciales que se han dado en Estados Unidos, ¿no? Pero la ideología se plantea, digamos que mundialmente, tienen un origen un poco trivial, ¿no? De alguna manera puede decirse que los movimientos legítimos de protestas que la gente común, ¿no?, expresa, a la mera hora son o vandalizados o infiltrados de tal manera que, bueno, estamos aquí en este día para discutir más o menos de qué se trata. Claro que sí, y pues más ya noche, ¿no? Porque ya estamos incluso grabando a altas horas de la noche. Pues vamos a abrir la caja, Alex, ¿cómo ves? Abramos la caja, sí. Perfecto. Cuando en el verano del 2013 fue absuelto el hombre que mató al adolescente negro Trayvon Martin, empezó a circular en las redes sociales un hashtag que nació como un grito desesperado de rabia e indignación y acabó transformándose en un movimiento social de protesta contra el racismo sistemático de un país, Estados Unidos, donde tienes el doble de probabilidades de morir en un enfrentamiento con la policía si eres afroamericano, y que casi 7 años más tarde ha dado vuelta al mundo tras la muerte de George Floyd. Pero ¿qué hay detrás de ese hashtag? Detrás de ese hashtag estaban Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi, 3 activistas que, analizando los perfiles de cada una, ya tenían antecedentes de participar en movimientos sobre los derechos civiles de diversos tipos, desde raciales hasta LGBTQ y toda una mole de ideologías que se traían. De hecho, me parece una de ellas se casó con una transgénero. Y pues bueno, ahí traen ahí una situación bastante densa en cuestiones de ideologías, que pues bueno, ellos empezaron a dar cuenta que plataformas como Facebook y Twitter se podían aprovechar para movilizar a la comunidad que pues aparentemente estaba cansada de un sistema incapaz de dar respuesta al problema de racismo.
para el que hoy, pues remontándose a la historia, ya lleva años, incluso desde la fundación de los mismísimos Estados Unidos. Estamos hablando de unos 500 años ya. Y pues algo que decía, por ejemplo, la fundadora de Black Lives Matter, Garza, Alicia Garza, decía que empezamos conectando con gente a través de las redes para llevar la acción a las calles. Lo que ella decía con respecto a este movimiento. Sin embargo, lo que nació como un auténtico movimiento para alzar la voz contra ese abuso al cual ha sido sometido toda una raza, con el paso de los días va perdiendo la credibilidad de varios, por los supuestos patrocinadores y titiriteros que están detrás de este movimiento que parece no tener exigencias claras, y que cada vez parece ser más beneficiado económicamente para unos cuantos, para alzar la voz o búsqueda de transparencia de derechos igualitarios. Alex, bastante controvertido ya hoy en día. Hace unos años no tanto. Black Lives Matter. ¿Qué me puedes decir con respecto a este movimiento que pues realmente tiene bastantes vertientes? Bueno, quisiera comenzar como dando la base ideológica que existe detrás de los conceptos de raza, de etnias y de identidad, ya que hemos pasado a través de los últimos 2 siglos ya la ideología de que la raza determina tu comportamiento, ¿no? Generalmente, una persona que es clara, en contraste con una persona que es oscura del color de piel, se denomina que es raza blanca o raza negra, ¿no? No obstante, esto no era así en los siglos anteriores. El concepto de identidad era determinado por tu etnia. Es por eso que comúnmente a los negros se les llama afroamericanos o descendientes de africanos. Porque, o sea, todos los que comparten este tipo de color vinieron de los países africanos, ¿no? Si eres irlandés, si eres alemán, si eres español, europeo, ¿no? Tienes el color de piel un poco más claro, el cabello, ¿no? Lo tienes un poco más claro de color también. Si eres de las Américas, se determinó que pues, se les llamaba la raza roja, pero eran pues razas indoeuropeas que llegaron y pues se desarrollaron aquí. Ahora, ¿qué es lo que determina tu identidad? Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un movimiento en Estados Unidos que se llamó el Movimiento de los Derechos Civiles, que fue liderado eventualmente por Martin Luther King, que justificaba los derechos de los afrodescendientes que eran víctimas de la segregación en ese entonces. Recordemos que en el norte y en el sur no había lugares que ellos pudieran compartir. El punto al que quiero llegar es que la segregación fue el resultado de prácticamente la Guerra Civil Americana de 1861, ¿no? En la que se nos ha enseñado que fue un conflicto entre el norte y el sur, en el que Abraham Lincoln liberó a los esclavos, ¿no? Prácticamente eso es lo que te enseñan en la Secretaría de Educación Pública, pero americana. ¿Esa es la de los confederados y todo eso? Exactamente. ¿O estoy confundiendo? Los confederados Sí. contra los del norte, industriales. Ok, perfecto. Sí. Fue ahí cuando se emancipó, ¿no? El esclavo y ya pudo adquirir su libertad. Entonces, retomando el tema racial, nos vemos obligados a tratar de definir qué significa una raza. Pongámoslo como el ejemplo de una orquesta, ¿no? Digamos que el teatro es el planeta Tierra y la orquesta somos todos los humanos, ¿no? Que por diferente tipo de gustos, inclinaciones, edades, influencias, etcétera, etcétera,
escogemos un instrumento diferente, ¿no? Así que yo toco el violín, uno toca el piano, uno el trombón y así. Entonces, el color de piel determina el instrumento que tú vas a tocar, determina tus influencias, determina tu comportamiento. Claro que no. Eh, Como por ejemplo, los que somos mexicanos, podemos decir que en la época de la preconquista teníamos centenas de lenguas, ¿no? O idiomas, que en la actualidad predominan como el náhuatl y pues los demás que son un poco derivados, pero podemos decir que esas eran nuestras etnias, de acuerdo a nuestra cultura, pero eventualmente después de la preconquista, pues fuimos adquiriendo otro tipo de lenguaje, de raíces latinas. Vemos que el latín dominó prácticamente Europa Occidental y que el lenguaje determinó, ¿no? Pues los portugueses, los franceses, estaban las lenguas anglosajonas, ¿no? Que fueron como las lenguas germánicas, y el inglés, que es el que actualmente predomina, pero también existe el chino y muchas, ¿no? Ideologías también, idiomas. Pero el punto aquí es que tu cultura, tu idioma y tu entorno son los que prácticamente influyen de manera directa en tu comportamiento y en tus decisiones, en tus gustos, en tus orientaciones, etc. Si lo ponemos a la contraparte en el contexto de los conflictos raciales sociales que existen hoy en día, entre las diferencias entre blancos y negros, estamos diciendo que en la actualidad, de acuerdo al hashtag Black Lives Matter, es que si eres blanco, eres racista, y que si eres racista, ya no tienes derechos y que estás equivocado. Y si eres negro, como así ellos se quieren denominar, quiere decir que eres una víctima y que estás en lo correcto y que tienes derecho a actuar en protesta de manera revolucionaria. El problema aquí es que detrás del movimiento, casualmente, de Black Lives Matter, existe una personalidad que financió y acaba de donar 34 billones de dólares y se llama George Soros, ¿no? Entonces estamos viendo que aquí existe una maquinaria que no tiene nada que ver, que es financierista, a ultranza, materialista, que como alma caritativa y filantrópica está interviniendo y financiando las protestas de Black Lives Matter. Y yo quisiera, Carlos, que me dieras más información al respecto porque sé que tú la traes. Sí, Alex, pues fíjate que tenemos bastante información que pues hemos recabado ahorita esta semana, porque pues tanto tú, tanto como yo, teníamos una idea de lo que es esto, tanto del público en general y tanto las masas les ha llegado como que un concepto erróneo de esto de lo que es Black Lives Matter. Entonces quiero que queden claro para todos aquellos que empezaron a apoyar este movimiento social, para si eres tú de esa persona que puso en su perfil esa imagen negra para apoyar este tipo de movimientos, pues te va a interesar bastante esta información, ya que pues Black Lives Matter realmente no apoya a la vida de los afroamericanos, a la vida de los negros. No es lo que uno piensa y el racismo existe. Sin embargo, el verdadero enemigo viene siendo la impunidad. Y eso es de lo que vamos a hablar alrededor de este capítulo, Alex. Y sí tenemos bastante información. Entonces, pues vamos a empezar en este momento a desmenuzar esto que ya más o menos ya nos diste una pista, que viene siendo financiado por una persona que viene siendo, híjole, bastante común en Es cuestiones controversial. sí, controversial, y que pues viene metiendo las narices y por no decir el dinero. en, Como un dato curioso que en este momento acabamos de corroborar bien, claro. porque también no es que tengamos un super equipo, somos nosotros dos al momento también sacando pues un respaldo a nuestra tesis, ¿no? Eh, un miembro de la NSA, que es el National Security Agency de los Estados Unidos, que se llama Wayne Madsen,
tiene un libro que se llama Soros Quantum of Chaos, este mítico personaje, ¿no? En el que más o menos explica que si existiera un villano excepcional, George Soros sería él. Así que vamos a abordar el tema George de Soros, que inmediato. es el que ha patrocinado la tercera parte de, De por Black ejemplo, Lives Matter y los movimientos. Mira, George Soros también, el presidente de Guatemala no hace muchos años, también, de hecho hace 2 años, cuando estaba comenzando este movimiento inmigrante de las personas de Centroamérica a través de México y llegando a California, dijo que George Soros a través de Open Society estaba detrás de la desestabilización y del financiamiento de las caravanas. Eh, es el presidente de Guatemala, es una persona seria, no ha sido su comentario no ha sido respondido. Así que, como dicen aquí, pues el que calla otorga. Eso es como un paréntesis. Eh, entonces abordamos el tema que recientemente pasó, ¿no? Que es el de George Floyd, en el que prácticamente vemos la imagen, ¿no? Es un policía blanco, ergo supremacista, que irracionalmente está condenando prácticamente a muerte a una persona inocente de tez negra, y de ahí se desató una serie de revoluciones y de protestas en los Estados Unidos, a tal grado que llegaron a incendiar establecimientos federales gubernamentales, ¿no? Pero ¿qué es lo que está detrás de esto, no? Hace un momento quisimos como orientarnos en el concepto de la raza, ya que no existe como tal, sino solo existen las etnias y las influencias culturales detrás de las etnias. Así que principalmente tenemos que de facto abordar el tema de que Estados Unidos es una nación compuesta por diferentes etnias. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existían los blancos como tal, existían irlandeses, italianos, españoles, noruegos, existían también, así como hay diferencias entre ellos, también dentro de las diferentes etnias de la cultura africana, pues existían pues de Kenia, de Tanzania, de Liberia, jamaiquinos, ¿no? Diferentes tipos de etnias que, a pesar de que tengan en común una tonalidad de piel, no tiene nada que ver con su personalidad ni con su ideología. Ahora, la potencialidad del conflicto divide et impera, de divide y conquistarás, ha sido fundamental, ¿no? Desde el inicio de la historia. Podemos... Y eso es bastante. Ahí es donde, precisamente antes de que iniciara este capítulo, lo hablábamos. Es lo importante, desarticular. Desarticular. Precisamente, estábamos hablando sobre el famosísimo libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Así es. Y bueno, pues fue escrito 7 siglos antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de que tiene casi 3000 años en el que existe un sistema ultra sofisticado, multidimensional de tácticas de guerra, ¿no? Sobreestudiado por todos los think tanks, que son los tanques de pensamiento, y por todos los sistemas geoestratégicos de cada nación prácticamente. También existe, por ejemplo, las guerras del Peloponeso, que eran estos conflictos hegemónicos entre las naciones griegas. O sea, estamos hablando de que las tácticas de infiltración en movimientos pacíficos o protestas es sistemáticamente premeditado. Por un lado, entonces, ya dijimos que existe la víctima, que es este George Floyd, el afroamericano, ¿no? Que fue víctima del policía racista, ¿no? Y murió eventualmente. Ahora, aparentemente. También como dato curioso, y no por promover este tipo de ideologías, pero George Floyd también tiene un video porno. Muy controversial. Tenía varios, era como que tenía también denuncias, por ahí, bueno, no denuncias, perdón, sino yo tenía un historial. Semicriminal, o sea, sí, sí. Había, si no mal recuerdo, abusado de una de sus exnovias.
físicamente. ¿Mm? No se describe mucho, pero pues prácticamente fue violencia. ¿Pero un Y video porno? también O tiene sea, ¿lo puedes uno. encontrar? Sí, está disponible. Si una mente curiosa lo busca en Google, lo puede encontrar. George Floyd, así lo buscas video porno y... Sí, es más fácil buscarlo en inglés, ¿no? Porn video. ok, perfecto, perfecto. Eh, continuando con el tema. O Del sea, otro lado, para empezar, George Floyd no era una persona como para la cual, de entrada, se mereciera a lo mejor los homenajes que hoy en día se le ha hecho, ¿no? mira, pagan justos por pecadores y pecadores por justos. Siempre, ¿no? Así que podemos decir, ok, es injusto. Y sí lo es. Porque como bien lo dijiste, el racismo sí existe. Y el racismo es una práctica sistemática. Pero ese es el meollo del asunto. Del otro lado, tenemos al policía racista, ¿no? Ahora, y Michael Jones entrevistó a sus amigos palestinos y les enseñó la foto, ¿no? De la escena. ¿Qué es lo que los palestinos vieron? ¿Acaso ellos vieron a un hombre blanco supremacista intimidando y intentando matar a un hombre negro? No. Ellos vieron una táctica que se le conoce como knee hold, que es el acto de poner la rodilla en la garganta para asfixiar a la víctima, ¿no? Bueno, en este caso al ciudadano. Hay un concepto que se maneja de entre ciertos círculos militares que se le llama la israelización de la policía. Suena duro eso de realización. Exactamente. Y da la casualidad que prácticamente todos los departamentos policíacos de cada condado de los Estados Unidos de América fueron a tomar cursos intensivos auspiciados por la Mossad, que es la inteligencia israelí, por la IDF, que es eh, por la IDF, que es la Israeli Defense Army, el sistema el sistema de defensa Defensa israelí, que israelí. son las fuerzas especiales. Eh, y ahí fueron indoctrinados para copiar el mismo sistema de opresión en contra de los palestinos. Para los palestinos, esa táctica del knee hold, de la rodilla en la garganta, es el pan de cada día. Es la técnica que usa el ejército israelí en contra eh, pues de Gaza, de Palestina, de West Bank y todos esos lugares, ¿no? Que es un poco controversial. Eventualmente abordaremos el tema. Pero yo no entiendo aquí, Alex. Me estás diciendo que las técnicas americanas están basadas en las técnicas de, por ejemplo, de someter a las personas o a los civiles que pues, están cometiendo actos a lo mejor ilícitos, son los mismos que están ocupando aquí en Estados Unidos. Para comprender un poco más esta situación, debemos tener en claro que después del 9/11 del 2001, el mundo cambió eh, en su alma prácticamente, ya que el sistema político internacional se unificó para, para combatir el terrorismo internacional. Entonces, tú como nación, así como los israelíes ven a los palestinos como terroristas, tú como nación cuando recibes este indoctrinamiento, pues te están enseñando la misma táctica, de que tienes que ver a tus ciudadanos como terroristas. Claro, No nos vamos a ir lejos y también lo mantenemos como un tema con respeto, por seguridad, pero no es casualidad que ciertas personalidades de los altos comandos del narcotráfico mexicano han sido exmilitares entrenados por la Mossad, por la CIA en Israel. No es casualidad tampoco que Zbigniew Brzezinski, que fue el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, quien fue también el autor intelectual de la Operación Tormenta en el Desierto,
haya afirmado que ellos están detrás de ese tipo de revoluciones terroristas, financiándolas. Así que tanto los militares como la policía están deliberadamente intervenidas. Inversamente proporcional también tenemos las ideologías aparentemente pacíficas como Black Lives Matter, financiadas por, digamos, el mismo grupo intelectual de personas. Ok, pero sin embargo hay algo que quiero dejar en claro. Esto ha habido una cierta, a lo mejor no me gusta la palabra, pero es la que voy a tener que ocupar, hipocresía con respecto a estos movimientos de Black Lives Matter, porque por ejemplo está el caso de Tony Tampa en 2016, que es lo mismo que George Floyd. Tony Tampa fue igual intervenido por la policía de Dallas. Había dejado de tomar sus medicamentos, era de hecho esquizofrénico y pues consumió cocaína esa noche y pues hizo por ahí un desfiguro que trajo a la policía y ocuparon la misma. Ocuparon la misma con la rodilla, lo asfixiaron y lo mataron. Mientras el tipo estaba quedándose sin respiración y sin vida, los policías se burlaban y decían, te estás durmiendo. Se reían. Sin embargo, era un tipo blanco y nadie dijo nada. ¿Quién marchó por Tony Tampa? Nadie. Es más, ¿quién es Tony Tampa? Nadie. La cosa aquí es que hay varios casos que nos vienen diciendo que Black Lives Matter es más bien como que la vida de unos cuantos importan. Porque tenemos varios casos de policías, incluso negros, que han asesinado a blancos también. Tal es el caso de cuando balearon un carro con un niño blanco dentro de él que iba en el asiento trasero y recibió 5 disparos de la policía. Eh, el video está, incluso si tú buscas con respecto a esto. Bueno, el video de Tony Tampa, que fue asfixiado igual de la misma manera, con la rodilla en el cuello, pero era un hombre blanco. Y pues a eso a nadie le importa. La cosa aquí es que yo creo que se está desviando bastante el tema. Estamos volteando a ver, nos están dividiendo en cuestiones raciales y estamos dejando de ver la verdadera cuestión, que es la impunidad de todas estas divisiones que pues cada vez se van salvando más con respecto a ciertas trampas que hay dentro de las enmiendas que pues hacen que cuando tú eres terrorista, cuando tú eres una persona que está quebrantando la ley, a partir de ahí no tienes derechos. A partir de ahí existe gente que tiene todo el derecho de acabar con tu vida. Y eso viene a través de ciertas, como lo que hablábamos hace rato, incluso iniciando el programa con respecto a otros temas, pero las trampas semánticas, que pueden ser utilizadas a favor de la situación de que le convenga a cada quien. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar también de la enmienda 13. Que la enmienda 13 habla de que todos, pues, tienen derecho a libertad, excepto si eres considerado criminal. Y eso es subjetivo, o sea, hablar de que puede ser considerado criminal ya te habla de que puede ser ocupado a la conveniencia de cualquiera. Exactamente por eso quise recalcar el dato de cómo cambió el mundo después del 9/11, porque a partir de ahí, cualquier persona, y eso fue prácticamente implementado por la administración de Obama, cualquier persona que es sospechosa de ser terrorista pierde sus derechos, ¿no? Ah, hubieron muchos casos en Afganistán de drones que caían sobre casas y familias solo porque eran sospechosas, ¿no? De hecho, no por publicidad, pero pueden encontrar este tipo de datos en un programa que se llamaba Last Week Tonight de John Oliver No, de y no es HBO. publicidad. Por ejemplo, cada vez que hablemos de ciertas personas que manejan contenido,
en las cuales nosotros también manejamos información que ellos nos han traído a nosotros. No es tanto publicidad, sino al contrario. Por ejemplo, no, sí podría ser publicidad en el aspecto de que nosotros recomendamos que vayan a esa fuente de información. Sí. Principalmente porque John Oliver es de HBO. Ah, eh, pues de hecho es Time Warner, ¿no? Es un instrumento de la CIA, es lo que obviamente. quiere hacer tu Chumel Torres, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Chumel Torres se copió de John De Oliver. John Oliver, sí, 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 No totalmente. obstante, John Oliver sacó uno de los mini clips, ¿no? Que tenía cada fin de semana sobre los crímenes, ¿no? Que cometió la administración Obama en Afganistán a través de literalmente la matanza sistemática de afganos sospechosos como terroristas con drones. Así que, pues no es algo que estemos inventando aquí nada más porque queremos decirlo. El punto, eh, el punto al que queremos llegar es que a partir del 9/11, cualquier persona que fuese sospechosa de ser terrorista es de inmediato un enemigo de la nación. Claro. Pierde sus derechos. Aquí y en China, no importa en este momento de la actualidad, si eres sospechoso, ergo, has perdido todo tipo de justificación legal para poder ser salvado y pues prácticamente es como una pena capital a la mera hora. Pues de entrada, Alex, nos estamos dando cuenta que por los movimientos sociales y antirracistas pueden llegar a ser ocupados para los beneficios de algunos movimientos o para algunos gobiernos, para alguna política, para derribar a lo mejor algún político actual, que tal es el caso que le está cargando ahorita a nuestro buen Trump, que le está cayendo por todos lados en esta actualidad, con un Black Lives Matter. Imagínate que existiera un Mexican Lives Matter y por Qué bueno que ejemplo, tomas ese Natives tema, ¿eh? Lives Matter, que sí existe. El Eh, Natives Lives Matter. Si se juntaran todos, que no es querer incitar a nada, pero ¿qué podrían hacer? qué bueno que tocas ese tema, porque aquí ya caemos en un común denominador también dentro de las estrategias y las cartas del espectro político. Y bueno, Carlos, aquí es cuando nos adentramos al tema demográfico, ya que cada 4 años, o aquí cada 6, en Estados Unidos hay elecciones, ¿no? Ahora, de facto, se está ligando al movimiento Black Lives Matter con el Partido Demócrata y a los de ultraderecha, a los rednecks, los supremacistas blancos, se les está ligando con el Partido Republicano y bueno, que son ellos los que van a votar por Trump de nuevo y de facto se va a reelegir. Eso es ya la narrativa del día de hoy. Así que estamos viendo cómo desde el lado financierista de las fundaciones a través de Black Lives Matter, como la desrealización de la policía y del sistema judicial de Estados Unidos deliberadamente participa en las estrategias policíacas en la sociedad y cómo al mismo tiempo este conflicto se ha convertido en la debacle entre el voto republicano o demócrata. Todo esto también está combinado con las protestas que hubieron eh, en contra de la opresión racista, a pesar también de que existía la cuarentena del COVID, ¿no? Que prácticamente no importó, ¿no? Como si fuera tal vez la cura, ¿no? Protestar es... aquí ya como habíamos dicho, creemos más en la combinación de ambas estrategias, la de
el guardar la distancia, pero también la hiperventilación y llevar una vida saludable. Es otro tema. Pero cómo esto fue combinado, ¿no? En contra de una campaña antirrepublicana. Bueno, en contra de una campaña republicana, mejor dicho. Oye, Alex, ¿si alguna vez los republicanos han apoyado estas causas o solamente es cuestión de demócratas? Principalmente la ideología republicana se basa en mantener la República Americana, ¿no? El Estado que definitivamente floreció después de la Segunda Guerra Mundial, ya que logró combinar eh, las victorias de la posguerra civil americana, que dio paso a la hegemonía, ¿no?, financierista, después de 1913, a través de cuando se inauguró la Reserva Federal, eh, en la que comenzó este nuevo modelo económico que eventualmente dio el paso a la globalización, que evidentemente ayudó a pues prácticamente a toda la nación, ¿no? Lográndola posicionarse eh, en la hegemonía financiera, que en la actualidad todavía la domina, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que, de alguna manera, el republicanismo defiende la antigua ideología de la República Americana de prosperidad, pero también, como lo dijimos en el primer capítulo, ellos son víctimas de los socialistas internacionales, de la bancocracia, que han desestabilizado también su país y lo han utilizado para, pues, sus fines, ¿no? Eh, Así que cuando se politiza esta batalla entre republicanos y demócratas, entre si votas azul o rojo, entre ahora la dicotomía de que si eres demócrata, eres pro el Black Lives Matter, ¿no?, antirracista, y si eres republicano y vas a votar por la reelección, quiere decir que eres neoconservador y supremacista blanco y fascista. eh, pues ahí es donde también los americanos no saben en dónde pararse. O sea, eh, tienen, han sido también vapuleados por su mismo sistema económico, que en ambos casos, o mejor dicho, en todos los casos, porque ya no es predominante nada más las etnias afrodescendientes, ni las WASP, que son desde italianos, irlandeses, alemanes, noruegos y, como dicen ellos, so on, etc. Porque también la demografía mexicana es la que está pesando. Los mexicanos aproximadamente tienen 60 millones de personas. Es exactamente el mismo número de afrodescendientes. La diferencia es que la media de edad de los afrodescendientes es de 27 años y la de los mexicanos es de 11. Quiere decir que en las próximas 2 décadas estos mexicanos de 11 años, eh, pues tal vez cumpliendo el sueño de una familia numerosa, van a tener muchos hijos. Y también es por eso que en el día de hoy se está intentando llegar a una política bilateral entre México y Estados Unidos, que va a la par también de la israelización de la milicia mexicana, que es otro tema, pero todo esto va muy ligado. O sea, la politización. De alguna manera se trata de mover los entes demográficos para inclinarse a un voto que los mismos oligarcas nos, digamos, obligan a escoger por quién vamos a votar, ¿no? O sea, Trump no es demonio de nuestra devoción, tiene un libro que se llama El arte del negocio, ¿no?, de negociar, en donde dice que si ve él a una persona débil, lo aplasta. O sea, es una persona engreída, a nivel psiquiátrico, claro, un poco loca, pero no significa que no tenga, pues, un complejo equipo, ¿no?, que se le llama Deep State o Estado Profundo, que
lo seleccionaron a él también para representar al trumpismo, que es este lado de populismo republicano americano que sufrió las consecuencias de los tratados de libre comercio y de altas finanzas que sus representantes patrocinaron y defendieron. Bueno, Alex, pues en resumen, nos estamos dando cuenta que pues Black Lives Matter pues viene siendo una farsa. Se ocupa para varios motivos, incluso desde desarticular pues una idea, distorsionarla, que pues viene metiendo ideas antirraciales, dividiendo a las sociedades para que pues no se vea el verdadero motivo, ¿no? Que lo que se busca es a través de los patrocinadores o lo que, como lo comentábamos, titiriteros, se busca aprovecharse de las situaciones sociales. Y eso yo creo que ha sido el cáncer del desarrollo de muchos movimientos. Y ahora, una cronología. Después de la Guerra Civil, arrestaron en masa a los afroamericanos. Fue el primer aumento de la población carcelaria. Fueron arrestados por crímenes ínfimos como tirar basura o vagancia. Debían trabajar para reconstruir la economía del sur después de la Guerra Civil. Básicamente, estaban volviendo a ser esclavos. La 13ª enmienda dice que todos son libres salvo los criminales. Si fuiste penalizado, esta no se aplica a ti. Después de todo eso, pasó una rápida transición de una especie de mito sobre la criminalidad negra. En los periódicos salían historias como diabólicos crímenes de bestias negras. En la retórica de ese entonces se manejaba que el negro estaba fuera de control, que había una amenaza de violencia para las mujeres blancas. Incluso cortometrajes se hicieron para difundir que el negro era una figura que debía encerrarse. En la película Birth of Nation fue un claro ejemplo de cómo se manejaría el país en futuro con estos temas. Incluso fue el que hizo renacer el movimiento del Ku Klux Klan, el que nunca tuvo antes como tradición de quemar la cruz, que eso fue ideado por D.W. Griffith, que fue tomada por una escena de esta película, el cual pensó que era una gran imagen cinematográfica, siendo este un ejemplo de cómo la vida imita al arte. Sin embargo, las cosas llegaron mucho más allá de una simple película a comienzos del cine. La popularidad del Ku Klux Klan tuvo gracias a la película Birth of Nations dio paso a una ola de terrorismo. Empezaron a linchar negros, los colgaban en sitios públicos y la gente tomaba fotos con los cuerpos. Empezaron a haber incriminaciones tipo asesinado por silbarle a la esposa de alguien, incluso hasta niños llegaron a ser víctimas. Un día incluso llegaron a sacarlos de las playas de Florida. Para 1964 se daban más los disturbios como los conocemos hoy en día. Empezaron entre el 16 al 22 de julio. Comenzó después de que James Powell fue muerto por tiros por la policía, teniente Thomas Gilligan. La segunda bala de 3 despedida por el teniente Gilligan mató a los 15 años de edad al afroamericano, delante de sus amigos y una docena de testigos. Inmediatamente después de los disparos, alrededor de 300 estudiantes de la escuela cercana se unieron para manifestar. El tiroteo provocó noches consecutivas de disturbios que afectaron a la ciudad de Nueva York y a los barrios de Harlem. Para la fecha de 1965, el 21 de febrero, mataban a uno de los líderes más poderosos, carismáticos y con gran retórica, Malcolm X. Este siempre fue perseguido por el FBI y sus teléfonos siempre fueron intervenidos. De las llamadas negros islámicos que, por más extraño que parezca, fue asesinado por el líder de su misma nación de fe, aunque por muchos conspirado, orquestado y maniobrado por el FBI. Y que, como ahora un dato curioso, el líder de esta nación islámica se llamaba Elijah Muhammad, el cual después, un poco antes de que muriera Malcolm X, empezó a tener una gran amistad con el boxeador Cassius Clay, que pues después por muchos fue conocido como Muhammad Ali. Este agarró el nombre de Muhammad, de Elijah Muhammad, de esta nación islámica,
por el cual también era parte de Malcolm X. Así que pues bueno, hay un dato curioso. Pero fue ese mismo año, en 1965, donde se prendía la mecha. Y es que todo comenzó cuando el arresto de 2 jóvenes negros por oficiales blancos de la patrulla de caminos de California, uno acusado de manejar ebrio, el otro de acompañante. Comenzó una guerra. Estalló una guerra racial, el cual causó incendios, saqueos, tiroteos, golpizas durante casi una semana. Murieron 34 personas, todos menos 5 de raza negra. En 1967 se daban los disturbios de Detroit, conocidos como los disturbios de la calle 12 o la rebelión de Detroit. Fueron disturbios raciales más sangrientos en aquel largo y cálido verano de 1967. Como paréntesis, me gustaría indicar que si usted busca sobre todas estas revueltas y estos disturbios, encontrará que todas están señaladas como las más sangrientas en su etapa, o de la historia, o del verano, lo cual es bastante raro. Pero eso llegó a ser, todos esos disturbios llegaron a ser solamente la antesala. Continuamos porque en 1991 las cosas se ponían bastante turbias en Los Ángeles nuevamente. En 1991, el 3 de marzo, se registró un video casero, el caso de abuso policial que empezó como una persecución, en el que se aprecia cómo entre 6 policías golpeaban con macanas 56 veces al sujeto rompiéndole huesos. El caso de Rodney King, que detonaría disturbios a futuro. En la ciudad de Los Ángeles se hacían forums donde participaba mucha gente narrando los casos de brutalidad policial, incluso varios casos de personas que fueron atacadas por perros policiales. Pero para el 16 de marzo de 1991, en una tienda, se grabó un incidente por una cámara de seguridad en el cual una cajera coreana mata a una niña de 15 años a través de un balazo en la cabeza, afroamericana, porque según se quiso robar un jugo. Después del juicio se pusieron tensas las situaciones entre las minorías coreanos y negros. Sin embargo, en el juicio la jueza blanca dijo que la coreana no tenía pinta de ser una asesina y que ella reconocía a una asesina cuando la veía, dejándole solo servicio comunitario y sin prisión, lo que causó varias manifestaciones por la detonación de la jueza. Pero el 29 de abril de 1992 se daba el veredicto del caso Rodney King. Juzgaron inocentes a los policías implicados. Las imágenes de esa noche en California pasaron a la historia por la violencia que se desató. Los videos son desgarrantes y sin duda llega a impactar el cómo mataron a personas de forma tan vil que solo iban inocentemente pasando por ese lugar. El 30 de abril, Bill Clinton decía: "Se ha manejado de una forma no adecuada. Vemos demasiada división y poca armonía. Se ha hecho muy poco para derribar las fronteras raciales. Este es un problema humano. La gente de este país no confía en los demás ni en el sistema. Es la tarea urgente para los Estados Unidos. Nuestra diversidad será nuestra ruina o la fuente de nuestra fortaleza". Y esto del caso de la coreana que mató a la niña afroamericana lo contamos para entrar en contexto de que hubo un momento cuando estuvieron las tensiones raciales y con las tensiones en el cual luchaban los coreanos contra los negros y al mismo tiempo contra la policía, ya que pues la policía no llegaba hacia los barrios coreanos y pues los barrios coreanos fueron los más afectados porque hay un problema racial entre coreanos y negros, o sea, están peleando entre los mismos ciudadanos. Así que pues por eso quisimos meterles un poco en contexto el por qué pasa esto y que hubo una noche, o más bien un par de noches en las cuales coreanos con armas estaban defendiendo desde sus trincheras y negros disparando con armas a coreanos desde carros y la policía pues simplemente enfrentándose a los manifestantes en otro lado. Eran noches de terror, noches de pues vaya que acción y pues eso es lo que se vive, bueno, no te puedo decir que lo que se vivía, sino que lo que se vive en los Estados Unidos. Y pues no sé, Alex, qué me digas con estas palabras de Bill Clinton, que pues a mí se me hacen bastante acertadas. Bueno, le quiero dar la razón en el sentido de que la fortaleza de las etnias, culturas que predominaron y a pesar de tal vez el colonialismo y el imperialismo, pues
lograron permanecer, son la base y la cuna de la civilización, del núcleo familiar, que esa es la meta, digamos, de una nación en un mundo utópico en el que ya no existe el racismo, ya no existe el crimen, ya no existe la usura, ni las malas finanzas, que la economía no es un monstruo que te devora y que te deshace, en la que no existen guerras, ¿no? O sea, ese es el horizonte y sin duda la fortaleza de las diferentes culturas es la que nos hace dictaminar un mejor futuro. Tenemos que tomar lo bueno y rechazar lo malo. Ok, y pues bueno, esos han sido, por ejemplo, antes de que existieran todos estos movimientos contemporáneos, que pues bueno, el Black Lives Matter que viene naciendo en 2013. Estas son las historias. Yo creo que nos estamos dando cuenta que existe un patrón, el cual mucha gente se aprovecha de los movimientos. No solamente los de cuello blanco, no solamente los que patrocinan, no solamente los que están detrás, sino las personas que posiblemente quieren revolución, solamente van en contra de un sistema y buscan cualquier... Yo creo que como ser humanos, cada quien, tenemos mecha, ¿no? Y si nos encienden, si enciendes a varios, pues tarde o temprano ya estamos uniéndonos. Por el simplemente hecho de que yo creo que ha de ser una cuestión arquetípica, em, el cual, por ejemplo, la revolución o el llegarte, siempre uno, por ejemplo, apoya al más débil, ¿no? Siempre apoya a la causa más noble. Cuando, por ejemplo, a lo mejor incluso nos vamos a cosas banales como un partido de fútbol o un deporte en el cual estamos hablando del campeón mundial y el que nadie conoce, ¿por quién te vas? Por el que nadie conoce, ¿no? Quiere uno ver ganar al que nadie conoce, quiere uno ver que le gane al grande. Entonces es una cuestión arquetípica que uno quiere unirse a las causas más nobles, que uno quiera unirse contra el débil, que uno quiera ver a las cuestiones más débiles triunfar. El chiste es después de eso todo, ¿qué pasa? ¿No? Y eso pues ya viene a pasar a cuestiones secundarias de cada persona. Sin embargo, estos movimientos pues son atractivos para varios que incluso ni traían esa idea en la cabeza, ¿no? Hay unos que ni siquiera se les venía a la mente, no, pues vamos a estar por esto, ¿no? Y es que tiene sentido, o sea, si yo soy una persona que se acaba de encontrar en el timeline de Facebook, oye, hubieron disturbios, protestas y hay racismo, y es la primera vez que me encuentro con esta información, y comienzo a leer y digo, sí, o sea, se tiene que acabar y voy a apoyar, voy a poner mi foto de perfil, voy a poner un post en Instagram de este cuadrito negro, bla, 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 voy a poner en Twitter muchos hashtags, o sea, uno pues intenta, ¿no? Hacer el bien. Ahora, el problema es que uno en su inocencia no percibe que eh, puede existir cierto tipo de telón oscuro, ¿no? Detrás, como si tuvieses que cruzar un umbral que prácticamente es irracional, ¿no? Y ya es donde cae este tipo de explicaciones que les hemos dado en este programa. Y quisiera yo hacer un paréntesis para eh, recomendarles un libro de un pensador afrodescendiente que se llama Talib Starks. Es T-A-L-E-E-B Starks, S-T-A-R-K-S. Y tiene un libro que se llama La guerra no civil. Negros contra negros, ¿no? En inglés le pone Black versus Niggers. Eh, y tiene otro más reciente que se llama Black Lives Matter, como la de vidas negras importan. En el que su tesis, digamos, es la siguiente, dice. Se trata de racializar y no de armonizar. Eh, el complejo industrial de la raza, así como existe el complejo militar industrial, el complejo académico industrial, el complejo científico industrial, ¿no? Que son, pues,
los esquemas de la metodología del Imperio Americano, existe también su tesis, el complejo racial industrial, que se alimenta de una ideología racial que aparentemente persigue la paz, pero está propiciando la lucha, en la que promueve que los negros, y es que ser negro representa algo, son víctimas permanentes del racismo que jamás podrá ser erradicado. ¿Y por qué quise o por qué dije que qué significa ser negro? Es por lo que dijimos al comienzo del programa, que en realidad la raza negra no existe. O sea, no hay alguna similitud entre un afrodescendiente de Marruecos a un egipcio, a un nigeriano, a un liberiano, a alguien de Tanzania o de Sudáfrica, porque cada uno tiene diferente cultura, diferente lengua, diferente etnicidad, de facto. A pesar de que comparten pues el mismo tono de piel, Claro. pero no representa su ideología ni su pensamiento. Catalogarse como blanco o como negro es entrar al juego de estos titiriteros famosos Claro. que ocupan los conflictos para alimentarse, ¿no? Para desestabilizar y, como ya lo dijimos, para Desarticular. politizar y redireccionar el voto. Claro. El voto bastante importante porque, oye, Alex, demonios, ¿se pueden seguir llamando minorías? Pues así a grosso modo, en el censo americano, los latinos, como decías, principalmente mexicanos, ya tienen el mismo número demográfico que los afrodescendientes. Es el mismo porcentaje de población. Pero ¿cuál es la diferencia? La edad. Los afrodescendientes tienen la edad media de 27 años y los latinos tienen 11 años. Los blancos, digamos que son los WASPs, protestantes anglosajones, ergo todos los que llegaron inmigrantes de Estados Unidos, de Europa occidental y oriental, representan el siguiente, pues, sector demográfico, que es aproximadamente el 60%. 20% latinos, 20% afrodescendientes y 60% americanos. ¿Cuál es el impacto o la diferencia que esto tiene a nivel regional? Bueno, que si tú sumas los WASPs americanos con los habitantes de Canadá, son 200 más 30, son 230 millones, ¿no? De blancos. Descendientes principalmente tal vez de las colonias protestantes inglesas. Pero bueno, del otro lado tienes en México a 120 millones, ¿no? De mexicanos, casi 130. Más 60 millones que el censo también de Estados Unidos calcula que hay entre legales e ilegales, son 180. Tienes 230 contra 180. De esos 230, cierto porcentaje es afrodescendiente. En realidad no representan tanta demografía a nivel regional, pero el mexicano sí representa una, sí se le puede llamar así, amenaza demográfica. Claro. Ya que biológicamente va a predominar, porque los WASPs, lamentablemente, tienen una edad promedio de más de 50 años. Después de 50 años ya no puedes tener hijos y prácticamente eres una generación baby boomer en la actualidad. Y si los mexicanos tienen una edad promedio de 11 años combinada con la edad promedio aquí mexicana que es como de 23, pues imagínate, somos la potencia demográfica, racial, como ellos lo llaman, pero demográfica, mejor dicho.
Y bueno, esto nos tiene, como decías, Hispanics. Ahí nos están intentando pues encerrar en un adjetivo solo porque hablamos español. Sí, 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 sí. Pero muy respetable. Pero cada nación de Latinoamérica tiene su propia cultura, tiene su propia etnia. Los mexicanos, los salvadoreños, los de Centroamérica, nicaragüenses, de Costa Rica, los de Panamá, los colombianos, venezolanos, cada quien tiene su propia etnia. Porque cada uno vio florecer ciertas civilizaciones, ¿no? Muchas estábamos juntas, un poco separadas, pero cada una tuvo su cuna. Y después de la conquista, se nos unificó a través del idioma. Pero eso no significa que todos tengamos que identificarnos como hispanics. Terrible eso de Hispanics, pero ok. A estas alturas del tema, tratado en este tercer capítulo, me gustaría enfatizar un par de puntos. Empezando desde que no estamos en contra de los movimientos sociales antirraciales, sino que son los trasfondos, los patrocinadores y los miles de millones en pérdidas en inmuebles, negocios afectados por los actos de en nombre del movimiento Black Lives Matter, y lo que por medio de información profunda y análisis se pone en perspectiva su legitimidad. Segunda, me gustaría marcar que el uso de la palabra negro en este programa, en algunas ocasiones en vez de afroamericano, es porque es mera cuestión de semántica y de traducción, ya que el movimiento no es llamado Afro Americans Lives Matter, sino que pues ellos mismos se han autodenominado, como bien lo dijo Alex, este término. El tercer punto sería que el racismo existe y no podemos hacer mucho por ello, ya que son cuestiones de los valores personales de cada uno de los habitantes de este planeta azul, y sin embargo se tiene que emprender una lucha por condenar todos esos actos que van en contra de la humanidad, donde se ven atentados los derechos humanos, seas del color que seas, de la etnia que seas, de lo que ya estaremos hablando, por cierto, luego. Los métodos que usualmente son usados pues no son los correctos. La brutalidad y el abuso policial deja mucho que pensar en cuestiones generales, globales, como si se tratara de un sádico manual. Eh, Se tendría que modificar leyes que son las que abrazan y protegen estos terribles actos, ya seas del Bronx, de las favelas, de México, de los barrios mexicanos, de la India, de China o de cualquier parte, no importa. Y pues, por último, que pues George Floyd pues no era el tipo de persona que merecía tales homenajes. Este hombre con antecedentes penales, videos porno, porque me parece que es más de uno, pues ha sido homenajeado mucho más que gente que realmente ha hecho algo. Pero bueno, nos la vendieron otra vez. Salió el video de su niña, ¿no? Su hija, diciendo, Daddy changed the world, ¿no? El papá cambió el mundo. Eh, Salió en AG Plus, salió en BuzzFeed, salió en CNN. Vaya, no estamos tratando de menospreciar movimientos, tal vez, que pueden tener almas con corazón legítimo, No, el racismo pero... existe y, por ejemplo, los derechos igualitarios Exacto. tienen que ser. Pero eso depende de nosotros. Y eso no depende Sí, de que alguien te venga y te diga, oye, es que esta raza está oprimida. Cuando muchos han logrado cosas, porque te voy a decir algo, una de las cosas que dijo la hija de Martin Luther King con esto de Black Lives Matter es, me da gusto. Me da gusto porque realmente cada generación tiene que defender sus derechos. No hay que vivir de las luchas pasadas. exactamente. Cada generación tiene que defender sus derechos. Y eso es verdad. Y bueno, lo que nosotros enfatizamos, porque también son opiniones que compartimos de expertos, Claro. es que existe de facto el conflicto sistemático provocado. Lo que hemos explicado
Y en resumen, es que ambos lados, desde Black Lives Matter y la israelización de la policía, están ahí para ser como una brújula y sentar el norte y, y el rumbo del barco que tenemos que tomar. Lamentablemente, los designios y la agenda de ingeniería social que está detrás de estos movimientos es el desestabilizar la sociedad y que el Estado eh, pues se vuelva inversamente proporcional al nivel de protesta. Quiere decir que se está militarizando. Mientras más violentas sean las protestas, porque es justo y necesario que la violencia predomine para poder ser escuchados, eh, la policía y su militarización tiene que tomar las cartas necesarias para poder eh, pues ser un escudo, ¿no? Ante el orden social. Y es por eso que ocurren catástrofes. Por eso que hay muertes, hay sangre en las calles, eh, y que sin duda a la gente se le mantiene confundida. Porque, ok, vamos a protestar, vamos a hacer huelgas de hambre por una semana y así, ¿no? Eso se le llama comúnmente como catarsis, pero de ahí que no se cambió prácticamente nada, porque a la mera hora vas a seguir con la finta de que vas a tener que votar. Es un círculo vicioso. Y aquí en Conspiravox queremos que ustedes no solo nos escuchen a nosotros, sino que tengan curiosidad por su propia cuenta, investiguen de manera independiente y saquen sus propias conclusiones. Así es, eso es lo importante. Y yo creo que teniendo un orden cronológico de esta lucha a lo largo de la historia, pues no nos muestra más que lo fragmentada que puede llegar a estar la sociedad, ¿no? Cada etapa con sus diferentes matices, pero pues siempre los mismos resultados. Una lucha social que fractura, pues no fractura más que a la misma sociedad. Actos de violencia que causan pérdidas inmobiliarias y hasta vidas inocentes, como ocurrió en Los Ángeles en 1997 y en otras revueltas. Incluso esos negocios que fueron afectados también fueron de dueños afroamericanos, así que pues son actitudes un poco contradictorias a veces. Por otro lado tenemos un Estado y una policía totalmente impune, con leyes que han sido amañadas semánticamente y que no hacen más que pues tomar de la mano a un modelo feudal y soez que pues una forma de incriminar por ciertas élites militares alrededor del mundo. Y pues la historia está ahí para recordarnos que hemos tropezado con la misma piedra. La información para mostrarnos la posible conspiración y tal vez algún dato que por tiro de suerte puede acercarse a una posible verdad. O simplemente lo ayude usted a encontrar una pieza o... Pues nos o... acerca a la verdad, ¿no? También una de las cosas que ahorita acabo de pensar y se me acaba de ocurrir es que eh, de acuerdo a al abordaje multidimensional, ¿no? Que existe en cada generación, tenemos que tener en cuenta que en el último siglo, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, eh, la hegemonía del pensamiento americano fue la que predominó, porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que poner en contexto, digamos que, el poder que tiene cada país en cada fecha. En los 60s, cuando estaba este movimiento de la revolución de los derechos civiles, era la época también en la que estaba pues la carrera espacial, era también cuando se estaba cosiendo el modelo neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el que dio pie también a las guerras muyahidines y la destabilización soviética, era el medio de la Guerra Fría. Todo esto se suma, no se resta. No es totalmente independiente, aunque aparente serlo. Así que
los volvemos a motivar a que busquen y que su curiosidad los lleve a que ustedes, como dicen, la dialéctica hegeliana, que es una filosofía pues, bastante respetable, en la que tienes que sacar tu síntesis. ¿Y cómo la sacas? A través de tu tesis y de la antítesis. O sea, tienes que leer ambas partes, tienes que Por permearte de ambas supuesto. partes y de ahí tú sacas tu propia conclusión. Y cada quien tiene su derecho de tener su opinión. Y pues bueno, los invitamos a, aparte de y los invitamos, aparte de que continúen con nosotros, pues que también comiencen su búsqueda para poder entender lo que pasa en el mundo. El sentimiento crítico. El sentimiento crítico es lo que nos va a llevar a que, pues, alguien nos va a decir, oye, es que es que López Dóriga dice que. No, o sea, ya hay que sacarnos esa idea de la cabeza, ¿no? Alex, Alex, hay algo en el que yo quiero dejar en claro. Que basta de hablar de cuestiones raciales. Basta ya de dividirnos como sociedad. Y quiero enfatizar en el verdadero problema y el verdadero cáncer para mí. La policía. Aquí te vienen unos datos duros para las personas que nos están escuchando y sobre la policía de Estados Unidos. Y es que el ciudadano americano tiene 10 veces más posibilidades de morir por un policía que por un terrorista. Después de una larga cadena de videos en la red sobre el abuso de policial, muchos han decidido investigar con respecto a pues, qué está pasando con la policía, ¿no? Precisamente. Y en estados, la policía mata un promedio de 2 personas al día. Pero esas son las cifras oficiales. Resulta que, pues, según las cifras no oficiales, hablan de que son 4. 4 personas al día. Matar gente se ha convertido en algo normal en este país que, pues, según, no pasa nada. Existe una gran cantidad de videos en el que las personas en cuestión, por la autoridad, alzan las manos y se muestran indefensos ante la situación. Sin embargo, son golpeados por 4 o más policías, que estos suelen tener el patrón de uno esposa a la persona, otro lo inmoviliza y otro es el que tira descargas eléctricas. Se investiga sobre el adquirimiento de armas también en condados pequeños de Estados Unidos, que llegan incluso a adquirir armas de uso militar como subfusiles de ráfaga y que se les pregunta a ellos, ¿para qué? ¿Qué necesitan ustedes en un condado donde viven pocas personas? ¿Para qué necesitan tantas armas? ¿Para qué necesitan? Y ellos responden a lo siguiente. Dicen que es mejor tener y no ocupar a necesitar y no tener. Em, yo creo que pues se sacuden muy fácil las acusaciones. Uno puede pensar, ah, no, pues es lógico, ¿no? Sin embargo, pues yo no estoy de acuerdo. Incluso en Minnesota existe un movimiento, de lo que hablábamos hace rato, que se llama el Native Lives Matter. Y yo creo que las vidas nativas importan. Es un movimiento que incluso llega a pegar hasta en nuestro mismo país, ¿no? Que dices, bueno, si la gente lo tomara en consideración, pegaría bastante. Pero hoy en día, Alex, yo creo que esto viene a mover más que nada porque hoy en día existen los celulares y uno puede evidenciar toda esa brutalidad que antes era, pues, pasaba por desapercibido y a ciegas. Hoy en día uno puede evidenciar y a través de lo que ya hablábamos incluso en el primer capítulo de Conspiravox, uno puede armar un ecogobierno a través de las redes sociales en el cual uno puede pues dar a conocer estas situaciones de pues atentados contra los civiles y contra ciertas razas minoristas
Ya no es tan fácil, ya no se puede salir tan con la suya los policías como en otros tiempos. Sí, exacto, como dices, gracias al advenimiento de la internet y eh, pues le llaman globalización digital, tenemos algo bueno que eh, se debería, no porque lo digamos aquí, sino porque son ideologías ya un poco repensadas, eh, en fundar un cogobierno, ¿no? Eh, y al decir fundar no significa que sea como una nación, sino utilizar a nuestro favor las armas que han sido puestas en nuestra contra. Porque las redes sociales también son un mecanismo de censura de la información, pero también son un mecanismo de exposición ante, digamos, los opresores, en ese sentido, que tienen como respaldo altas finanzas, sistemas políticos, entidades militares o revolucionarias. Y bueno, digamos que eh, intentamos aquí dar un punto de vista humanista eh, en el que podamos hablar libremente de los problemas que nosotros enfrentamos como sociedad en este momento, en el siglo XXI, respaldados con el contexto histórico para pues poder entender y tener pues una guía, ¿no? De lo que tenemos que implementar tal vez en las próximas generaciones. Es un tema que toma mucho tiempo. Pero debe ser considerado. Sí. No debe ser olvidado que debemos dejarnos de esos prejuicios. Rápidamente quisiera introducir ciertos conceptos. Dos principalmente a nivel filosófico, que quiere decir categorías de la realidad y categorías de la mente. La raza es una categoría de la mente, ya que, como bien lo dijimos, la raza no existe. La etnia sí es una categoría de la realidad. Ahora, en la teología existe un concepto que me encanta que se llama ecumenismo. El ecumenismo se trata de, digamos, alinear y juntar como trabajo en equipo a todas las diferentes religiones del mundo que comparten algo en común y explotar lo que tienen en común. Entonces, el ecumenismo, como significado, también podría atribuirse al ecumenismo cultural, ya que culturalmente, a pesar de que todos somos diferentes, de acuerdo a nuestras diferentes etnias y culturas y, digamos, tiempos en las que nuestras civilizaciones se fueron desarrollando, aún así tenemos algo en común, que pues prácticamente, como tú lo dices, o sea, todos buscamos tener una vida tal vez próspera, trabajar para ver a nuestra familia progresar Claro. y pues, no Es sé, que, incorporarnos y hacer un bien en la sociedad, ¿no? Así que eh, eh, estamos viendo que estas metas, este horizonte está siendo oprimido, ¿no? Por ciertas entidades que eh, son un poco oscuras y conspiranoicas. oscuras y conspiranoicas como Tuku. No, pero fíjate que no me quiero ir tan lejos y tampoco meterme mucho de nuevo en las cuestiones locales. Sin embargo, eh, no quiero terminar este tema sin mencionar que incluso aquí, en este país, los movimientos indígenas han llegado a ser corrompidos por intereses ajenos, con la misma tónica, ¿no? Agarran a los cabecillas de los movimientos, les llegan a un precio y los beneficiados pues son unos cuantos para convencer a los restos de seguidores pues a actuar a ciertas formas premanipuladas con sus debidos fines y pues ahí es donde a veces las ideas puras se ven corrompidas y se lleva al olvido a un verdadero movimiento o una exigencia social, distorsionando todas esas ideas y poniéndose a pensar en, pues, en lo que no importa tanto, ¿no? O en la parte sucia del asunto, como es más como lo estamos tratando acá. Sin embargo, todo esto existe y no estamos diciendo que no. De hecho, los datos que traemos
arrojan cómo pues están siendo las cosas. Y de hecho con esto de las etnias lo estaremos platicando en el próximo tema porque realmente es bastante triste lo que es la limpieza étnica, algo que existe y que a pesar de que en estos tiempos no se hable mucho de ello, es algo que aún se sigue llevando a cabo. Y pues vaya mundo en el que vivimos, ¿no, Alex? Sí, exacto. Es un mundo anormal y pues todos tenemos que colaborar un poquito tal vez Necesita en unos mejorarlo, ¿no? patrocinadores. Necesitamos buenos patrocinadores sociales que promuevan el bien Sí. común, pero... Pero caemos en trampas. Exactamente. Por desgracia, pues vendemos nuestra idea. Sí. Y bueno, a pesar de que también todo parezca un poco turbio, eh, la raza humana, como tal, enteramente, ha tenido muy buenos frutos. No hay que vernos, Minimizar no hay que tampoco. minimizarnos exactamente. Debemos de retomar lo bueno, rechazar lo malo y, e intentar mejorar, enmendar a través de la información que afortunadamente en la actualidad toma un minisegundo, milésimas, en tan solo poder googlear y saber de qué se trata tal cosa. Así que nuestra tarea está también salvarnos a nosotros mismos. Y es que el panorama actual no está tan alejado como aquel de Watts de 1965, cuando entre disturbios, llamas y edificios totalmente destruidos, en directo para Los Angeles Reports entre fuego y violencia, Bill Scout citaba las siguientes palabras. ¿De qué sirve llevar a nuestros hombres a la luna si no somos capaces de curar a nuestras sociedades enfermas? No olvides seguirnos a través de las plataformas de Evox y YouTube, también a través de la red social de Facebook, que son los portales que por el momento estamos manejando. Así que no olvides apoyarnos con un like o con un follow. Esto es Conspirabox, tu caja de información libre para la concientización de ocasión.